¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Yo creo que este es el lugar para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y cuando digo escuchar lo que Dios tiene que decirnos, no es porque es palabra mía, sino que es palabra escrita en las Sagradas Escrituras y uno transmite. Entonces, lo que yo esta tarde le quiero compartir es algo que he estado compartiendo en otras exposiciones anteriores, y así a vuelo de pájaro les quiero recordar algo de eso. El hecho de decirnos cristianos es porque nos identificamos con Jesucristo, porque le creemos a Él, porque hemos decidido seguirle. Y el seguirle implica que lo que Él dice, yo lo creo y me voy a esforzar en vivir conforme a sus enseñanzas, a sus dichos. Y eso hará su obra completa cuando el Espíritu Santo de Dios, que es el poder del Dios mismo en nosotros, nos ayude a vivir de esa manera y tengamos esa vida plena y abundante que Dios Padre desea para cada uno de sus hijos, es decir, para cada uno de nosotros, los que un día dijimos, te voy a seguir. Y esa palabra tomada de ese tan maravilloso Sermón del Monte, que fue, si no me equivoco, su primera prédica, cuando Jesús comienza su ministerio. Y en la primera exposición yo les había hablado acerca del significado del Evangelio del Reino de Dios. En la segunda les había hablado de una llave para entrar a ese reino, que fue cuando Jesús, sentado ahí en la ladera de una montaña, empieza a hablarles a las multitudes que se habían reunido para oírle a Jesús. Cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Y lo que nos corresponde a nosotros es ser pobres en espíritu. En síntesis, es reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Es la comprensión de que aunque poseamos todas las cosas, sin Dios esas cosas no tienen ningún valor. Tremenda esa palabra que nos relató Heriberto. No te afanes por las cosas de la vida, porque hay algo mucho más grande, que es el que tiene verdadero valor. Y ese valor es llegar a comprender que necesitamos de Dios, que necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestras realizaciones personales, del egoísmo, de nuestros deseos, para que el Espíritu de Dios sea el que entre a llenar ese vacío. Eso es lo que significa ser pobres en espíritu. Y lo que Dios hace es porque el reino de los cielos les pertenece. La segunda llave que les había compartido es cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y también sintetizando, los que lloran son solo los que tienen sentimientos, los que tienen dolor en el alma, los que escuchan la voz de la conciencia que nos dice, esto no está bien.
los que nos afligimos por causa de nuestras fallas y ante esa falta de descanso interior buscamos a Dios, porque Él es el que satisface nuestras almas. Y el Señor nos dice, ellos recibirán consolación. Y otra de las llaves es cuando el Señor dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y a nosotros nos corresponde ser humildes. Pero a nosotros no nos gusta ser humildes, ¿o me equivoco? Tenemos el concepto de que somos valientes, que somos fuertes, que todo lo podemos. Salimos a la lucha, a enfrentar, a conquistar. Pero la humildad no nos llama la atención. Queremos ser vencedores y la humildad nos suena como un rendimiento hacia las personas, y no como un rendimiento a nosotros mismos, ni como un rendimiento a las circunstancias de nuestras vidas. Humildad también es ser mansos. En el Salmo 37 dice así, los mansos heredarán la tierra. La palabra mansos en hebreo significa ser moldeados. En la lectura y en la meditación del Salmo 37 encontramos que dice, por ejemplo, no nos irritemos a causa de los impíos, ni envidiemos a los que cometen injusticias, ni nos irritemos ante el éxito de otros. En vez de ello dice, confía en el Señor. Es decir, ponete en las manos del Señor para que Él te moldee. Rendí tu vida a los propósitos de Dios y recibirás tu recompensa. Confía en el Señor, deleítate en el Señor, espera en Él con paciencia, porque los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Otra de las interpretaciones de mansos en el idioma griego se traduce ser controlados. Significa sumisión al plan de Dios. Dios estableció leyes creacionales que se rigen hasta el día de hoy y así será hasta el fin de los tiempos. Y nosotros tenemos la libertad de elegir si aceptamos el camino de Dios y vivimos conforme a su ley o nos rebelamos contra Él. Dios es el que hizo las leyes del universo, las cuales son inmutables. Por ejemplo, existen las estaciones del año y el agricultor las conoce y se deja gobernar por ellas. Él hace la siembra en el tiempo oportuno y así logra la cosecha en el tiempo conveniente. Es así, ¿no es cierto? Si se rebela contra esa ley de Dios y siembra en una época en que no se debe sembrar, con esa actitud las leyes de Dios no cambian. Las estaciones siguen siendo las mismas. Y el que sufre la consecuencia
por no acatar esa ley, en este caso es el agricultor. La humildad significa sembrar cuando debe sembrar, significa sumisión a las leyes de Dios. Así también sucede con la vida. Dios tiene su voluntad y el hombre también tiene la suya. El hombre puede decidir si quiere ser humilde o prefiere hacer su voluntad. Él puede decir, como dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero también puede decir, haré lo que me plazca. Allí el salmista en el Salmo 37 aconseja diciendo, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por otra parte, no permitir que Dios nos moldee o nos controle equivale a destruirnos a nosotros mismos. En el último capítulo de Job hay una declaración conmovedora. La vida de Job, ustedes saben, había tenido tanto luz como sombras. Él había tenido prosperidad y también derrotas. Él tenía fe en Dios, pero le llegaron tiempos de dudas. Parecía que Job iba a maldecir a Dios, tal como se lo aconsejó su esposa, pero al fin su fe triunfó. Y es entonces cuando dice, yo conozco que todo lo puedes. Algunas veces, por causa de nuestra visión limitada, nos parece que el camino de Dios no es el mejor. Queremos tener progreso material sobre la tierra, queremos tener felicidad en nuestras vidas y paz en nuestras mentes. Pensamos o decimos que si creemos realmente, Dios nos da lo que tanto anhelamos. Y si es así, con mucho gusto seremos mansos. Es decir, estaremos dispuestos a ser moldeados y controlados por Dios. Solo cuando Job llegó a estar viejo, fue cuando comprendió sin ninguna sombra de duda que Dios nunca sale derrotado. Qué maravilloso es aprender esta lección cuando todavía nos queda mucha vida. Y otra maravillosa declaración de un hombre destacado de la antigüedad, un tal Dante, dijo, en su voluntad está nuestra paz. Palabras dichas de vidas sufridas, de haber transitado largos años, pero llegaron a esa conclusión. En su voluntad está nuestra paz. Lo contrario de la paz es el conflicto. Y la razón por la cual no tenemos paz en nuestras mentes y almas es que nosotros estamos en guerra con nosotros mismos. En nosotros está la voz del deber y también la voz de nuestras inclinaciones. Los dos demandan que les prestemos atención. Nosotros tenemos que luchar para tomar una decisión. Pero la lucha mengua nuestra fortaleza, nos debilitamos, nos sentimos exhaustos, cansados. Pero cuando uno decide hacer la voluntad de Dios día tras día,
de la mejor manera que podemos entenderla. Y yo siempre me viene viendo mis propias imperfecciones, y es la que te imprimo en esta tarde. El que comenzó en nosotros, el que comenzó en vos y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te dejes amedrentar por la mentira de esos dardos de fuego del enemigo que te dicen y te acusan y te acosan y te debilitan y te hacen flaquear en la fe. El que comenzó en vos la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo solamente voy a esforzarme, como leí aquí, que día tras día, decidido a hacer la voluntad de Dios, voy a hacerlo de la mejor manera que pueda entenderla. Y cuando tomo esa decisión, el conflicto queda resuelto. Tal decisión nos quita todo temor que tengamos con relación al día de mañana. Allí en Proverbios 3:6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El mismo hecho de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida hoy coloca la responsabilidad de lo que ha de suceder mañana en las manos de Dios. Si estudiamos las vidas de personas moldeadas por Dios a través de los siglos, comprendemos que en cada caso Dios es el que llevó a cabo la obra. Dios es el que lo logra en cada uno que decidió seguirle. A la larga, Dios nunca puede ser derrotado. Por eso nos recuerda: bienaventurados los mansos, los que se entregan a Dios. Esos que se entregan a Dios lo poseen a Él. Y el que lo posee a Él, dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. El que lo posee a Él, el manso, recibirá la tierra por heredad. No sabemos cómo va a ser, está en manos de Dios, pero si el Señor lo dijo, yo lo creo y lo espero, y Él lo hará. De nosotros es ser mansos, y lo otro que hace Dios lo esperamos en fe. Oramos por esto. Señor, vos nos vas enseñando vez tras vez acerca de lo que es tu deseo para con nosotros. Y nosotros entendimos de que nada vale ni es nuestro deseo el cuestionarte ni el resistirnos. Si vos decís que debemos ser mansos, queremos serlo. También como nos conocemos, no queremos y no sabemos y quizá no podamos ser mansos, ser humildes. Por eso rogamos el poder de tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Que nos ayudes a vivir de la manera que vos querés que lo hagamos. No confiamos en nosotros, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra sagacidad e inteligencia. Hemos comprobado que cuando hemos querido actuar de esa manera, hemos fracasado.
Por eso ahora te rogamos, ven Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Estés en nosotros y con nosotros. Guíanos en todo momento, en cada decisión, en cada actitud, en cada actividad. Rogamos vos en nosotros, vos con nosotros. Esa es nuestra expectativa, es nuestro clamor, es nuestra petición. Y nos tomamos de esa palabra de que si pedimos algo conforme a tu voluntad, nos será hecho. Recibimos de parte tuya el poder, la gracia, la sabiduría que viene de lo alto para vivir de una manera agradable y en obediencia a tus leyes, a tus mandamientos y estatutos. Porque sabemos que viviendo de esa manera y estando vos contentos con nosotros, nos va a ir bien. Vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y vamos a vivir en esta tierra de una manera natural, pero a la vez sobrenatural, porque sos vos con nosotros. Esa es nuestra paz, es nuestra expectativa, es nuestra esperanza. Y así viviremos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Palabra de Dios, que su Espíritu nos imprima y nos ayude y vivamos este nuevo año, como decíamos al principio, con una expectativa mayor. Señor, ¿qué tenés para con nosotros este